El alquimista de Paulo Coelho es mucho más que un libro, ¿verdad? Es todo un fenómeno mundial. Una historia que ha calado hondo en millones de personas, inspirándolas a seguir sus sueños. Pero, ¿y si esa historia que conocemos tan bien escondiera en realidad un segundo mapa? Uno mucho más profundo. Esta frase creo que la hemos oído todos. Es sin duda el corazón de la filosofía del libro. Se ha convertido en un auténtico mantra de esperanza. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque si nos basamos en el análisis del psicólogo junguiano Sebastian Appelhans, la novela deja de ser solo una fábula, para convertirse en algo mucho más complejo. Esta es la clave de todo. El alquimista se puede leer como un mapa increíblemente detallado del proceso que Carl Jung llamó individuación. O sea, el viaje que hacemos para convertirnos en quienes realmente estamos destinados a ser, para alcanzar nuestra versión más completa. Para poder entender este mapa, lo primero es, hay que traducir su lenguaje, porque resulta que el concepto central de Coelho, la famosa leyenda personal, tiene un equivalente directo, casi un gemelo, en la psicología de Jung. A ver, esto es importante. La leyenda personal no es un simple deseo, no es un capricho del ego. Según esta lectura, es una llamada que viene de lo más profundo de nuestro ser, de eso que Jung llamó el sí mismo. Es, por así decirlo, la brújula interna que nos guía hacia nuestra versión más auténtica. Y esta tabla, esto es oro puro. Es como una piedra de Rosetta para descifrar el libro. Lo que Coelho expresa con un lenguaje poético, casi mítico, Jung lo describe con una precisión psicológica asombrosa. Que el universo conspira es, en el fondo, la forma en que el sí mismo nos guía a través de sueños, de intuiciones, de señales. Es la misma idea, pero contada en dos idiomas distintos. Y esto nos lleva a un punto clave. El viaje de Santiago no es solo un viaje físico por el desierto, no, es un viaje interior. Y por eso los personajes que se encuentra no son solo personas, son representaciones de partes fundamentales de la psique humana. Son lo que llamamos arquetipos. Tomemos a Melquisedec, por ejemplo. No es solo un rey misterioso que aparece de la nada. Él es el arquetipo del viejo sabio. Representa esa sabiduría interior ancestral que todos tenemos y que, curiosamente, suele aparecer justo en los momentos de crisis para recordarnos nuestro verdadero potencial. El mercader de cristales. ¡Qué personaje tan importante! Funciona como un espejo para Santiago. Le muestra la vida que podría tener si renuncia a su leyenda personal. Él es la personificación de la sombra del conformismo, de esa parte de nosotros que tiene pánico al riesgo y que siempre nos tienta a elegir lo seguro antes que nuestro destino. Y aquí tenemos una advertencia que hoy en día es más relevante que nunca. El inglés. Se sabe todos los libros de alquimia de memoria, pero no la vive. Es el arquetipo de la trampa del intelecto, el peligro de acumular muchísima información, de saberlo todo sobre la transformación, pero sin que nada de eso nos transforme de verdad por dentro. Con Fátima pasa algo fascinante. No es el típico obstáculo amoroso que frena al héroe. Todo lo contrario, es un impulso. Representa el ánima, la energía femenina interior, pero en su forma más madura. Es un amor que no ata, sino que da alas, que apoya el camino hacia esa totalidad. Y por supuesto, el propio alquimista. Él ya no es solo una guía, él es la meta del viaje hecha persona. No es un mago lejano e inalcanzable, es la encarnación del sí mismo realizado, de ese maestro interior con el que Santiago, y en el fondo todos, buscamos conectar. Muy bien, si los personajes son partes de nuestra psique, el proceso de la alquimia es, en realidad, el proceso de la transformación psicológica. Jung se dio cuenta de que los antiguos textos de alquimia no hablaban de metales, sino que usaban un lenguaje simbólico para describir el cambio interior. Los alquimistas hablaban de 4 grandes etapas para convertir el plomo en oro. Pues bien, lo asombroso es cómo estas 4 fases se corresponden paso a paso con el viaje de Santiago. Fijaos que bien encaja. La Nigredo, la noche oscura del alma, es cuando le roban a Santiago en Tánger y lo pierde todo. El albedo, la purificación, es su trabajo paciente y humilde en la tienda de cristales. La chitrinitas, el amanecer, es cuando empieza a entender las señales del desierto, el lenguaje del mundo. Y la rubedo, la realización final, es el regreso al origen, cuando todo el viaje cobra sentido. Y con esto llegamos a la parte final del viaje, al clímax de la historia, donde se revelan 2 de los conceptos más potentes y a la vez más misteriosas de Jung. El famoso «El universo conspira» de Coelho es en realidad una descripción poética de lo que Jung llamó sincronicidad. No es magia, es algo más sutil, una coincidencia entre nuestro mundo interior y un suceso exterior que es tan significativa que parece imposible que sea casualidad. El propio Jung contó un ejemplo increíble.
Estaba en consulta y una paciente le estaba describiendo un sueño que había tenido con un escarabajo dorado. Justo en ese momento, un escarabajo muy parecido empezó a golpear la ventana de la consulta. Jung lo cogió con la mano, se lo entregó a su paciente y le dijo: «Aquí tiene su escarabajo». Eso es la sincronicidad en estado puro, un puente entre la psique y el mundo. Y aquí llega la gran paradoja del libro, el giro final. Después de cruzar el mundo entero, Santiago descubre que el tesoro por el que tanto ha luchado estaba, desde el principio, en el mismo lugar donde empezó su viaje. Este concepto tiene un nombre en la alquimia: circulatio. El viaje es circular. Y aquí está lo importante. El objetivo no era llegar a un sitio nuevo para encontrar el tesoro. El objetivo era hacer todo el viaje para transformarse y así, al volver, ser capaz de reconocer el tesoro que siempre estuvo ahí. Esta frase lo resume todo a la perfección. La verdadera transformación ocurre en la persona que viaja, no en el destino al que llega. El oro no estaba en las pirámides de Egipto. El oro era la propia transformación interior de Santiago. Y todo esto nos deja con una pregunta final muy de nuestra época. Con todo el acceso a la información que tenemos, ¿no corremos a veces el riesgo de convertirnos en el inglés? De saberlo todo sobre el cambio, sobre el crecimiento personal, pero sin vivirlo realmente en nuestra propia piel. Y una última pregunta para la reflexión. Si aceptamos que el viaje de Santiago es un mapa de la transformación, ¿en qué etapa de ese mapa podría encontrarse cada persona ahora mismo? Quizás en la oscuridad de la Nigredo, en la paciencia del Albedo, en el despertar de la Citrinitas o en la plenitud de la Rubedo. Una forma completamente nueva de leer el libro y de leer el propio camino.